Buen día, bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Calle 19 y Avenida Manuel Doria, Colonia Libertad. Es el mediodía del domingo 24 de septiembre de 1967. Ahí en una vivienda, en el patio trasero de la misma, había un pequeño cuarto de madera utilizado clandestinamente como panificadora. En dicho lugar trabajaban 4 personas, 2 elaboraban el pan, 1 repartía la mercancía en expendios y tiendas de Tijuana, y el dueño, quien se encargaba de las compras de los materiales para elaborar el pan. Los nombres de estos sujetos eran Carlos, Mario, Juan y Leopoldo. En aquella panadería, y dicho por su propietario, se hacían 3.500 panes diarios. Aquel domingo parecía un día normal de trabajo. Los 2 panaderos estaban terminando sus labores, no sin antes platicar entre ellos que no se sentían bien, que un dolor de cabeza no los dejó trabajar a gusto. Le platicaron al dueño su sentir, y éste los dejó irse temprano a sus hogares. El dueño de la panadería terminó de hacer los panes que faltaban, los horneó y dejó preparado todo para que al día siguiente la mercancía fuera vendida, repartida por diversas colonias de Tijuana. Nadie se imaginaba que aquella venta conmocionaría y llenaría de pánico a toda la ciudad fronteriza y Baja California. Tijuana en 1967 contaba con 294.500 habitantes, los cuales en su gran mayoría acostumbraban a desayunar pan con leche, una combinación de alimentos muy popular en todo México. Por esta razón, desde tempranas horas del día 25 de septiembre, tuvo comienzo en la población un brote agudo masivo de un padecimiento grave que solo en 3 días originó que 17 niños fallecieran y ocasionó la hospitalización de 573 personas por intoxicación. El repartidor de pan tomó su ruta. La mayoría de sus entregas las hizo en la Colonia Libertad, en La Postal, en Santa Fe y en el centro de Tijuana. Por ende, aquellas colonias fueron las que tuvieron a la mayoría de las víctimas. La repartición inició a las 5 de la mañana y en 6 horas terminó su viaje. Los panaderos seguían laborando. Entonces, los rumores comenzaron a surgir con fuerza entre la población tijuanense. Muchas verdades y mentiras se decían sobre un envenenamiento masivo de niños. Primero, falleció la niña Silvia de 11 años de edad. Su desayuno fue a las 7:30 de la mañana. 1 hora después, murió. Así durante todo el día de aquel 25 de septiembre y hasta las 10 de la mañana del día 26, se reportaban 12 muertos y más de 150 hospitalizados, de los cuales unos 30 estaban en condición grave. Entre los que fallecieron aparecían Eduardo y María de Jesús de 9 años, Raquel de 11, José Pedro de 3, Antonio de 4, Jovita de 8, Javier de 9 meses, Marta Ofelia de 3, Fernando de 3, Aurora de 8 y Saúl de 1 año. Las víctimas de la intoxicación masiva fueron llevados a los hospitales civil, de la Cruz Roja y a sanatorios particulares. Inmediatamente las autoridades locales actuaron. Indagaron las similitudes de las víctimas, se les preguntó el tipo de alimento que comieron, lo que dio como resultado que todos habían consumido pan y leche. La investigación quedó a cargo de los fiscales en turno Héctor Valdivia y Braulio Gómez Verónica, quienes al saber lo que las víctimas habían comido, casi al instante detuvieron a 50 personas para investigarlos, entre los que había técnicos lecheros, ganaderos, distribuidores de pan y panaderos.
Al mismo tiempo se ordenó el cierre temporal de todas las panaderías y reposterías de Tijuana, se suspendieron las clases en todas las escuelas y se detuvo la venta de leche en supermercados y tiendas de abarrotes. Por las características del cuadro clínico que presentaban los casos, se pensó que se trataba de una intoxicación grave por el consumo de alimentos en estado de descomposición, pero esto no fue así. Puesto que existía estrecha relación entre el padecimiento, la ingestión de leche, pan y azúcar, se enviaron muestras de estos productos para que se examinaran en el Departamento de Agricultura de Sacramento, California. También se enviaron pequeños pedazos de órganos digestivos al Departamento de Salubridad de San Diego. Todo esto también se envió a Ciudad de México. Tijuana fue declarada en estado de emergencia. Se informó a la ciudadanía en general sobre la situación que prevalecía. Por televisión, radio y periódicos se dio aviso inmediatamente y continuamente durante varios días. Para el día 27 de septiembre la gente seguía llegando a los hospitales con síntomas agudos. Estos se presentaban de 10 minutos a 1 hora después de haber consumido el pan y la leche. La intoxicación producía dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza, desmayos, diarrea, convulsiones, mareos, sudoración y fiebre. Mientras la investigación seguía, la ciudad entera vivía en pánico y angustia. Por su parte, el fiscal investigador junto con policías locales seguían buscando indicios de la procedencia de la intoxicación. Finalmente, el 28 de septiembre llegaron los resultados de los análisis a las muestras enviadas, dando como resultado que el pan fue el tóxico, ya que fue hecho con harina y azúcar contaminados con paratión, un plaguicida organofosforado, hoy en día prohibido en todas sus formulaciones y usos, por ser un potentísimo insecticida y acaricida extremadamente tóxico para todos los organismos de vida. Al saberse el resultado, los investigadores se fueron directamente a las panaderías, reposterías y expendios de pan de las colonias más afectadas. Pronto se llegó a la panadería clandestina de la Colonia Libertad, donde fueron detenidos 2 hombres de nombre Mario y Carlos. El primero, el dueño de la panadería clandestina. A este se le interrogó sobre la procedencia de los materiales para elaborar el pan. El sujeto llevó a la policía un depósito azucarero llamado Molino Harinero San Luis, ubicado en el centro de Tijuana. Dijo que ahí compró todos los materiales. Las autoridades clausuraron al instante el negocio y detuvieron a la propietaria del lugar, Consuelo Mejía, quien quedaría libre en unas horas después. Los investigadores tomaron 1.300 sacos entre azúcar y harina de la marca Mochis y se mandaron a laboratorios para su análisis. Los resultados arrojaron que la harina contaminada venía de Hermosillo, Sonora, y el azúcar provenía de Los Mochis, Sinaloa. Esta, a su vez, era vendida a Onpasa, Tijuana. Los materiales ya en costales fueron puestos en un camión para su traslado. En el trayecto y en Mexicali fueron rociados con paratión para prevenir alguna plaga. El paratión traspasó los costales y se condensó en los productos. No hubo mala fe en ese acto y no hubo ningún castigo para los que rociaron los costales. Los jóvenes Román y Sergio, consternados, siguieron órdenes y realizaron su trabajo. Por su parte y por desgracia, hasta el 27 de septiembre fallecieron 5 niños más, dando un total de 17 las víctimas mortales. La gente por muchos días compraba el pan y la leche en San Isidro, California. Toneladas de pan tijuanense y materiales para su elaboración fueron arrojados en el basurero municipal de Tijuana. El sábado 30 de septiembre de 1967, el pan fue puesto a la venta de nuevo. Salubridad Federal autorizó la reapertura de las panaderías locales para repartir en expendios y casas. Tristemente hubo un velorio y entierro masivo para las víctimas de la intoxicación. Todo quedó a cargo del gobierno municipal. La escena era triste, dramática y desgarradora. Al final, el dueño de la panadería fue encarcelado un tiempo, no por las muertes, sino por su local clandestino. Aquel caso se hizo noticia nacional e internacional. Este suceso fue llamado por la prensa de ese tiempo
como los panes mortales, que dejó de luto a 17 familias. La tragedia de Tijuana fue tratada con mucho silencio por el gobierno local, para no causar pánico y para no satanizar a los alimentos involucrados. A los meses todo volvió a la normalidad y la ciudad siguió su curso. 2 meses después en Colombia, la muerte haría de las suyas utilizando un insecticida, dejando 78 personas sin vida y 800 más intoxicadas, tras desayunar pan contaminado. Esto dejó un luto en aquel país que todavía se recuerda. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.